Punto número 5. Otro tema importante que subyace como agua subterránea en este texto es que Pedro no dice que los receptores de la carta sean prosperados en dinero. Pedro no habla nada de lo material. Aquí no se habla de prosperidad material como lo enseñan constantemente los lobos de hoy. Pedro nunca habla de prosperidad material en su iglesia. De hecho, ni Pedro ni ningún apóstol hablan de prosperidad material. Pedro siempre habla a los convertidos en términos de prueba, de aflicción, de dolor, de fuego en la vida, como vimos en el estudio de la primera carta de Pedro, pero no habla nada de prosperidad material. De hecho, como dijimos antes, ningún apóstol habla de prosperidad material en el Nuevo Testamento. Entonces, algún bravucón, al escucharme, me cuestionará y dirá: «Pastor, Juan sí enseña sobre la prosperidad cuando dice en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2: Deseo que seas prosperado en todas las cosas». Ve, ahí lo tiene, pastor. Juan habla de prosperidad en el Nuevo Testamento. Claro, cuando un lobo ve la palabra prosperidad, se ciega y no ve más allá de eso. No ve el contexto. Entonces el lobo le dice a la gente: «Ve, hermano, Juan dice que Dios le desea la prosperidad. Eso es lo que Dios nos desea como Padre. Así que, hermano, tenga fe para ser prosperado. Agárrese de esta promesa financiera». Bueno, para que usted vea que lo que decimos es verdad, escuche la evidencia de esto en los siguientes audios. En 3 Juan 1:2 dice: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Vemos aquí en este versículo de que Dios es un Dios integral. Aquellas personas que piensan de que Dios se ha olvidado de la parte financiera, pues definitivamente no. También incluye la parte de la prosperidad, la parte de la bendición financiera. Así que este hermoso versículo de parte de Dios, tengamos siempre presente esta hermosa promesa dirigida hacia cada uno de nosotros como sus hijos. Así que Dios nos quiere prosperar en todas las cosas. Recuérdalo siempre. Prosperidad que transforma. En la Biblia, en 3 de Juan 1:2, el apóstol nos escribe lo siguiente: esto significa que Dios quiere que tu vida prospere en todas las áreas, en la salud, en las finanzas, en tus relaciones. Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que florezcas. De esta manera verás cómo tu vida se transforma poco a poco. Vamos, anímate, inténtalo. Prosperar es vivir conectado con Dios. Hazlo y verás bendiciones fluir. Dios es un ser que quiere que, o un padre que quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas. Te será fácil prosperar en riquezas, te será fácil prosperar en todo lo que hagas. Quiero que leas conmigo lo que dice 3 carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea que tú prosperes en todo lo que hagas en esta tierra. Y el deseo que Dios tiene con la iglesia, con su pueblo, es que su pueblo sea un pueblo próspero. Tú vas a prosperar en esta tierra. Hoy yo vengo a hacer un decreto en el nombre de Jesús, y es que se acaba en tu vida todo lo que está impidiendo que tú no prosperes. Porque si la voluntad de Dios es que prosperes, tu voluntad va a ser prosperar en todas las cosas que emprendan. Le hago un decreto a lo que esté muerto, a lo que esté estancado, a lo que esté detenido en tu vida, proyectos, negocios, relaciones. Hoy les comunico que la voluntad de Dios y que la voluntad nuestra es que vamos a prosperar sí o sí. Ahí tiene la evidencia, estimado oyente. Ahí tiene solo unos pocos lobos como ejemplo de la abundante mentira que corre por ahí del tema de Juan. Pero Juan no está hablando de la doctrina de la prosperidad, aunque use la palabra prosperado. Lo de Juan no es una doctrina universal de prosperidad, es solo un deseo personal a gallo, es solo una fórmula de cortesía, es una forma de saludo, igual que diríamos en el día de hoy: espero que estés bien. El tema de la carta de Juan no es hablar de la prosperidad ni animar al oyente a que sea prosperado. Eso es una eisegesis doctrinal. Juan en su carta habla sobre la hospitalidad, la corrección, habla de exhortaciones, etcétera, etcétera. Si la prosperidad fuera el tema teológico doctrinal principal de la carta, Juan se hubiera extendido en explicarlo, en ampliarlo y darnos ánimo de que hay que creer y anhelar la prosperidad económica de Dios. Pero no es así.
Es más, analizando el texto, lo que vemos más bien es que Gayo no le estaba yendo bien. Por eso Juan está diciendo que quiere que le vaya bien. Si Juan anhela que le vaya bien en la vida, es porque no le está yendo bien, es pura lógica. Juan dice en el texto que anhela que le vaya bien a Gayo. Bien porque Juan no sabía cómo le estaba yendo, o bien porque no le estaba yendo bien a Gayo, como dijimos antes. Pero en cualquier caso, Juan no habla de la doctrina de la prosperidad. Estaría en contra de sus hermanos apóstoles. Es pura lógica analítica expositiva. Así que jaque a los de la prosperidad. Si 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 fuera una promesa universal de prosperidad de Dios para el creyente, entonces todos los cristianos deberían ser ricos y sanos agarrándose de esa promesa. Pero la realidad pragmática y evidente es que no todo el mundo es próspero ni tiene salud, más bien al contrario. Ahora, si ampliamos el panorama, vemos que Pablo estuvo enfermo. Pedro no se lo ve nunca siendo rico. Santiago tampoco lo vemos que haya sido rico, nunca lo dijo. Juan lo vemos desterrado en una isla. Si Juan hubiera tenido dinero, hubiera pagado su libertad. Timoteo tenía problemas estomacales. Trófimo quedó enfermo en Mileto. Epafrodito casi se muere de enfermedad. Los creyentes de Macedonia eran pobres. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Los apóstoles murieron perseguidos y no millonarios. Entonces, si 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, fuera una promesa universal de prosperidad como usted escuchó en los audios, todo el Nuevo Testamento se contradiría, porque en todo el Nuevo Testamento vemos más bien la pobreza, la miseria, las pruebas, los dolores y los sufrimientos en el cristiano, en lugar de ver los cristianos prósperos. ¿Dónde ve usted cristianos prósperos en todo el Nuevo Testamento, estimado predicador de la prosperidad? Dígame uno. Por lo tanto, el argumento de que 3 de Juan es a favor de la prosperidad es falso. En el Antiguo Testamento, la prosperidad era el resultado de la obediencia a las leyes de Dios, porque Dios había hecho un pacto condicional con Israel diciéndole, si Israel obedecía a Dios y sus leyes, entonces Dios automáticamente los prosperaba. Pero si Israel desobedecía, Dios lo maldecía, lo castigaba y lo empobrecía. Pero. En el Nuevo Testamento, el Señor no hace pacto condicional con la iglesia. Es decir, nunca el Señor le dice a la iglesia, si me obedeces fielmente, yo te prosperaré como lo hice con Israel. No, al contrario. Ya hemos estudiado en toda la primera carta de Pedro que aunque un cristiano sea el más fiel, el más obediente, el más santo, eso no implica prosperidad. Es más, implica más bien pruebas duras. El Nuevo Testamento dice que el cristiano prosperará en el reino eterno de acuerdo a su fidelidad aquí en la tierra. Se lo repito. El Nuevo Testamento dice que el cristiano prosperará en el reino eterno de acuerdo a su fidelidad aquí en la tierra. La prosperidad del convertido será en el reino de los cielos, no aquí. El Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi reino. Y Pablo dijo, el peso momentáneo y ligero de esta tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Recuerda estos pasajes, señor predicador de la prosperidad? La astucia, la mentira, la manipulación de los pastores ladrones de este tema es aplicarle a ustedes los pasajes del Antiguo Testamento que son para Israel. Es muy importante que usted entienda esta teología, estimado oyente, para que no le engañen. En resumen, Juan y Pedro y Juan y todos los apóstoles trabajaron para que la iglesia sea fiel en la tierra y así reciba prosperidad, galardones, puestos y administración en el reino de los cielos. Los apóstoles nunca predicaron prosperidad para la tierra. Si le dicen que su enfermedad es por algún pecado que está cometiendo o por causa del diablo, o que su miseria es por falta de fe, le han engañado. Si usted se ha convertido y tiene pruebas, carencias de salud, problemas materiales, injusticias, persecución, despidos, enfermedades y demás dolores, eso es buena señal, estimado oyente. Usted está en el correcto lugar dentro de la voluntad de Dios. Así que regocíjese porque su prosperidad será en el reino eterno. Por lo tanto, jaque a los ladrones de la prosperidad. Punto número 6. Otra enseñanza aquí muy clara es esta.
Cuanto más profunda es la relación del convertido con el Señor, mayor es la paz y mayor la gracia que experimentaremos. El crecimiento de la gracia y la paz en el convertido no son cosas que Dios hace, como dijimos antes, sino que son el resultado de la relación con el Señor después de la conversión por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿usted que se llama cristiano, tiene usted un tiempo diario a solas con el Señor en algún momento del día? ¿Tiene relación con el amado? ¿Tiene intimidad con el esposo del cielo? ¿Pasa usted tiempo con el Señor en algún momento del día? ¿Dedica un tiempo a escucharle en silencio como lo hizo María a los pies del Señor Jesús? ¿Derrama usted su perfume sobre los pies del amado? ¿Está usted creciendo en esa relación con el Señor o está estancado en su fe? Por otro lado, en relación con la paz, ¿transmite usted paz o es un foco de conflicto, sobre todo a las mujeres? ¿Es usted una mujer belicosa, charlatana, prepotente, dominante? ¿Es usted un elemento de paz o es usted un elemento de conflicto en su familia, en su trabajo o en la iglesia? ¿Es usted de mal carácter, siempre generando conflictos con mal genio? ¿O es usted una persona dócil que produce paz en medio de los demás? ¿Es una persona que emana gracia o solo produce desgracia? ¿Cómo es usted, estimado oyente?